ustedes tengan un paciente con una taquiarritmia, es fácil cuando el paciente está inestable. Si está inestable, la conducta siempre va a ser la cardioversión eléctrica, pero de repente pueden en el fondo tener alguna situación en la que el paciente está un poco estable, tuviera hasta tendrá un infarto, no sé, y de repente te puede hacer algún tipo de inestabilidad, empieza a hacer algunas extracefalías ventriculares. ¿Qué pasa aquí? Y de repente tú ves algo así como que hace un fenómeno de R sobre T y el paciente entra en una taquicardia ventricular. Cuando ven eso ustedes en el monitor, como lo que vamos a ver ahora, yo creo que no es tan difícil hacer el diagnóstico. Tenemos una taquiarritmia rápida, es súper ancha y teníamos un cierto contexto de inestabilidad previa. Ahora, a veces no es tan así. Es importante hacer el diagnóstico de la taquicardia ventricular porque si uno no lo hace y no hace una intervención, esto es una arritmia que genera fibrilación. La fibrilación ya está en fase eléctrica y generalmente esto siempre es asociado a paro. El ritmo de paro más frecuente de ver en los adultos, cuando tenemos un sistema de emergencias que responde adecuadamente. Pero si no hacemos eso o no le hacemos masaje al paciente y no hacemos nada, va a degenerar a asistolía, ¿ya? Y ahí obviamente su mortalidad aumenta significativamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de taquicardia ventricular? Más de 3 complejos ventriculares, acuérdense, sobre 3 cuadritos o más de 120 milisegundos. Y cuando tenemos ritmos de fusión, captura o disociación auriculoventricular. ¿Qué es esto de la captura? Cuando tenemos un complejo normal que se integra a nuestro ritmo de taquicardia. Por ejemplo, tenemos nuestra taquicardia ahí funcionando y de repente se escapa un ritmo supraventricular y genera un latido normal. Y eso es lo que vemos en el electrocardiograma, que se llama captura. O cuando hay una situación en la cual el ritmo normal en el fondo se mezcla con el latido ventricular y se genera un ritmo o un latido que es, digamos, un poco aberrante. Entonces aquí en la pantalla vemos que tenemos un QRS ancho haciendo la taquicardia. Este ritmo es un ritmo de fusión que se une, digamos, el ventricular con el supraventricular. Y desde el punto de vista clínico, los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, primordialmente infarto previo, que tengan antecedentes de insuficiencia cardíaca o han tenido angina, eso le aumenta significativamente el riesgo de que la arritmia que estamos viendo sea ventricular, ¿ya? Ahora, de repente no es como tan fácil, digamos, fácil entre comillas, cuando tenemos el paciente con la taquicardia que lo vemos y digo, chuta, esto nos queda claro. De repente es un poco más difícil. Entonces la pregunta, ¿será esto que estoy mostrando en la pantalla una taquiarritmia supraventricular o es una taquicardia ventricular? Y para eso se han desarrollado varios algoritmos que nos pueden ayudar con el diagnóstico. El más conocido es el algoritmo de Brugada, que busca 4 cosas. Cuando alguna de estas está presente, entonces se diagnostica taquicardia ventricular. Lo primero es la ausencia de RS en las precordiales. Y aquí yo hago hincapié en esto que dice abajo, que lo que tratamos de buscar es concordancia positiva o concordancia negativa en el fondo. ¿Qué es lo que trato de decir con eso? Acuérdense cuando estén pensando, por ejemplo, en bloqueo de rama izquierda, cuando tienen un paciente con un marcapaso, la normalidad es que tengan discordancia en las precordiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector del QRS, el QRS va para arriba y el ST va para abajo. O al revés, cuando hay por ejemplo un bloqueo de rama izquierda, yo tengo el QRS que va para abajo, de hecho a veces puedo no tener una R, tengo un QS y el ST va hacia arriba. Eso se llama discordancia y es lo normal, ¿ya? Pero cuando perdemos eso en un complejo ancho, es decir, tenemos todo para arriba o todo para abajo, es decir, hay concordancia en todas las precordiales, ese es el primer criterio de Brugada y nos permite hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Ahora, si es que no tenemos eso, es decir, tenemos presencia de RS, tenemos que mirar los RS. Y si los RS son mayor de 100 milisegundos, eso nos diagnostica taquicardia ventricular. Recuerden que lo que estamos buscando acá es que el QRS, entre más ancho sea y generalmente sobre 160 milisegundos, es un QRS que es concordante con una taquicardia ventricular,
¿ya? La disociación auriculoventricular puede ser difícil de ver. Para esto generalmente va a haber que tratar de tomar un electro. O sea, el paciente tiene que tener cierta estabilidad. Y ahí vamos a mirar con mucho detalle de tratar de ver las ondas P que están metidas y disociadas de los complejos ventriculares. Ya en una especie de como cuando los tenemos un bloqueo de tercer grado, pero obviamente con taquicardia. ¿Ya? Y después vienen los criterios morfológicos que a veces son un poco más difíciles de entender, pero para eso recuerden la normalidad con respecto a lo que se ve en la morfología del bloqueo de rama izquierda y lo que se ve en la morfología de la rama derecha. Vamos a partir con la morfología de la rama derecha, en la cual lo normal es que si vemos B1 hay una dominancia de la onda R. Entonces siempre para ver la morfología en los bloqueos, en los marcapasos o en las arritmias que estamos pensando que pueden ser ventriculares, vamos a ver primero B1 y vamos a ver su morfología. Si en B1 vemos que tiene una R marcada, que es lo que predomina, vamos a decir que tiene una morfología de bloqueo de rama derecho, ¿ya? Como sale acá en esta imagen. Y si en B1 vemos que lo que predomina es el ST, o en el fondo hay una onda S dominante, es morfología de bloqueo completo de rama izquierda. En este ejemplo tenemos acá la derivada B1 y vemos la normalidad abajo. Entonces tenemos una onda R' en el fondo, en la cual siempre la R, le dicen como orejitas de conejo, la orejita del lado derecho es más grande que la del lado izquierdo y eso es lo normal, ¿ya? Cuando tenemos una morfología en la cual se pierde el RR o incluso no hay un RSR, sino que es como una pirámide, en el fondo una gran R, que se dice como monofásica, digamos, eso es diagnóstico de taquicardia ventricular. Además, si tenemos en el fondo un patrón que es con una gran onda Q y un R bien marcado, sin tener de nuevo el RR, si se fijan la diferencia con la foto anterior, es mucho más ancho, el complejo R es mucho más grande, no se ve bien la onda, la primera R, y eso nos diagnostica taquicardia ventricular. Y el tercer escenario es esto, que en el fondo yo les decía de las orejitas de conejo. Cuando tengamos en B1 una morfología de complejo de rama derecha, la orejita tiene que ser la de la derecha, la más grande, eso es lo normal. Pero si tenemos la orejita del lado izquierdo como la más grande, como se ve en esta imagen, eso es el criterio más específico para diagnóstico de taquicardia ventricular de casi todos los demás, ¿ya? Ahora, no solo miramos B1, sino que también miramos B6. Y para no complicar la vida, vamos a poner solo este ejemplo, que en el fondo cuando tengan en una imagen de bloqueo de rama derecha, y después lo vamos a ver también en izquierda, y estemos en la derivada B6 mirando, y tengan esta morfología de QS, QS se pierde las R, y esto de nuevo es ancho, eso es taquicardia ventricular, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la imagen de bloqueo completo de rama izquierda? Recuerden entonces, tenemos en B1 una onda R ausente o una S que está dominante y el ST va para arriba. Esa es la morfología normal de un bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Y en B6 es al revés. A mirar esta morfología lo que tenemos que buscar son estas cosas. Entonces el primer segmento del QRS, si es mayor de 30 milisegundos, favorece a una taquicardia ventricular. Si tiene una onda como mellada, con mellada haga la asociación con las Q. Cuando las Q son patológicas, esto es parecido a eso. Cuando las Q son patológicas, Q de infarto, son anchas, grandes y melladas. En este caso es lo mismo, tenemos una onda que es ancha, mellada, y eso nos hace el diagnóstico morfológico de taquicardia ventricular. Y también miramos el B6 y no es ninguna diferencia con lo que se veía en la morfología de complejo de rama derecha. En el fondo tenemos una onda QS muy ancha que favorece el diagnóstico de taquicardia ventricular.
Y finalmente, existe también otro algoritmo que quizás puede ser, no sé si decir que no tan conocido, pero es bastante conocido, la verdad, pero en el cual el algoritmo per se tiene 4 puntos, pero de lo que se suele siempre uno recordar de Berekei, en el fondo la morfología de la onda R en ABR. Entonces, en Berekei miramos solamente el ABR, y si el ABR tiene una onda R así como una aleta de tiburón, se le dice de repente, una sola R marcada, eso es diagnóstico de taquicardia ventricular. Entonces, si tienen dudas, miren rápido el ABR. Si el ABR es como una aleta de tiburón, es taquicardia ventricular. Y eso es todo, se acabó, nada más. Ahora, ¿qué te puede dar algo como un poco parecido? En el fondo, y esto es típico, esta morfología que se ve acá, que la puse como ejemplo, que te puede igual ensanchar los QRS, es la intoxicación por tricíclico, pero ahí se ve en el fondo de que hay una imagen de R', digamos, una pequeña R generalmente, y una R' o un RS, que eso es concordante y también es muy específico para diagnóstico de intoxicación por tricíclico. ¿Ya? Y aquí finalmente, y para terminar, con respecto al tratamiento, una palabra, no le tengan miedo a la cardioversión, y háganlo con electricidad, no le tengan ningún miedo a la cardioversión, piénselo. El ponerle electricidad al paciente se van a demorar algo así como 1 milisegundo en poner electricidad, y en el peor de los casos, si ustedes lo hicieron sincronizado, obviamente, porque el paciente está vivo, lo peor que va a pasar es que en el fondo le van a resetear el nodo sinusal y el paciente puede que haga un síncope a lo más, y después su nodo sinusal debería volver a funcionar. O sea, si se equivocan, en general el riesgo es bajo. Pero si no lo cardiovierten y tenía la taquicardia ventricular, eso va a degenerar a fibrilación ventricular. ¿Ya? Con respecto a los fármacos, hay algunas recomendaciones, pero honestamente depende mucho de cada caso a caso, depende mucho de la experiencia. En general, la recomendación es siempre eléctrico. ¿Ya? Y después de que tengan la cardioversión eléctrica, tómenle siempre un electro, especialmente si la taquicardia fue polimorfa, que lo vamos a ver en otro video, en la cual hay que hacer la diferenciación entre TB polimorfa de causa de QT prolongado o no, porque el tratamiento ahí es muy difícil, muy distinto, perdón. Bueno, un gusto haberles presentado y suscríbanse al canal. Nos vemos. Chao, chao.